¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenido a la entrevista, momento de decantar la información en TV Noticias 7.3. Estamos ya tan solo, unos minutos más para que llegue el Papa Francisco a Colombia en esta visita que muchos llaman ya histórica, sobre todo por el contexto, ¿no?, en el que se da. Nos acompaña para hablar de ello el periodista y especialista en temas de la Iglesia Católica también, Federico Prieto. Señor Prieto, ¿cómo estamos? Buena tarde, bienvenido a TV Noticias 7.3. Bueno, iba a llegar, de hecho ya íbamos a conversar, me parece, con el Papa ya en Bogotá, pero bueno, por temas ahí del huracán han abierto un poco el vuelo y llegan todavía en los próximos minutos. ¿En qué momento llegan? ¿No? Un momento difícil para Colombia después de esta pasada de página, o que intentan pasar en este país tras años terribles, ¿no?, de terrorismo y de guerrilla. Sí, hay varios factores que hacen actual y atractiva la visita del Papa Francisco a Colombia. Evidentemente la más coyuntural es el acuerdo con las dos grandes fuerzas terroristas. Una ya se entregó prácticamente a la legalidad y la otra está en unas negociaciones claves para detener los ataques, digamos, de terror o de secuestros, ¿no? Ese es un elemento coyuntural muy importante, pero no deja de ser coyuntural, porque el Papa ha ido en Sudamérica a Brasil, después ha ido a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay, y ahora va a Colombia. Le quedan para enero Chile y el Perú, y me imagino a lo largo del año los dos últimos países, que son Uruguay y Argentina, que es su país de origen. Con eso el Papa cubriría todo Sudamérica, que es muy importante para él por ser el primer Papa americano y por ser un hombre que habla el mismo idioma. Y por tanto le resulta muy atractivo ir a Sudamérica, donde la inmensa mayoría son cristianos y una inmensa mayoría también, aunque un poquito menor, son católicos. Entonces, esas son el marco con el que el Papa llega a Colombia, donde evidentemente va a ser muy bien recibido. Pero bueno, siempre hay como un aura, ¿no?, papal. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sin ser latino, era un papa muy cercano, ¿no? Yo recuerdo, de este momento del Papa es Charapa, ¿no? Y la efervescencia ahí católica. Pude ir a verlo cuando estuvo por Jesús María, me parece, era la conferencia episcopal, que estaba la cultura, la segunda vez que por ahí toda contagiada, todos lloraban, yo también lloraba, emocionada, pero es que tenía un aura especial, ¿no? Sí, es que Juan Pablo II ha sido uno de los mejores papas de la historia de la Iglesia. Muy cercano. Claro, comparable con San León Magno, San Gregorio Magno y muy pocos más, porque él reunía muchas cualidades. Una de ellas era esa. Era un hombre que siempre daba la sensación de que era amigo de uno, que se acercaba a uno, le decía unas pocas palabras y uno se conmovía. Y además vio pues a millones de personas en todo el mundo. Y además, por otro lado, era un gran filósofo, era un gran moralista, era un gran teólogo, y por otro lado era también un hombre con una enorme visión de la política internacional, en el sentido de que fue uno de los elementos claves de la caída de la Unión Soviética y la liberación de los países del este europeo, entre ellos el suyo, porque él era polaco. O sea que además vino mucho más joven. Hay que reconocer que Juan Pablo fue elegido a los 58 años y el Papa Francisco ha sido elegido a los 77 y ahora tiene 81. Entonces, claro, no es lo mismo ver a un hombre de 60 años el Papa viajero, que ya pasó a los 80, digamos, ¿no? Pero evidentemente cada Papa tiene su tiempo y ese es el tiempo del Papa Francisco. Pero bueno, cuando vino Juan Pablo II, quiero decir, pese a no ser latino, era un hombre muy cercano con esta aura especial. Viene ahora un Papa latinoamericano y también en tiempos en que la Iglesia, digamos, se ha despojado, no quiero decir del respeto, ¿no?, pero
hay mucha crítica ahora mismo hacia la institución y se hace muy abiertamente a través de las redes sociales, un poco más y que le hablan de tú a tú al Papa y le increpan cosas, ¿no? Le increpan cosas importantes respecto de estos casos terribles de violencia sexual que parece seguir poniendo bajo la alfombra la Iglesia. Cada Papa tiene su tiempo y este es un tiempo de alguna manera de más informalidad. Es un tiempo que se han dejado la solemnidad de ciertas ceremonias y la premura del Papa por llegar a todos le hace acercarse, él llama, a las periferias de los pueblos, ¿no? Como buen argentino debía de ser a los arrabales de los pueblos, ya, como se dice en Buenos Aires, pero en fin, él dice las periferias. En cualquier caso, él tiene esa preocupación porque la crisis de la secularización del mundo es muy fuerte. Quizás en América Latina es menor, aunque hay pinitos en el Congreso de hacer tal ley o tal otra en contra del sentido cristiano de la vida o de la relación de la Iglesia con el Estado, etcétera. Pero en otros países esa tendencia es muy fuerte. Entonces el Papa se está apoyando en Sudamérica, se está apoyando en sus pueblos. No solamente siente a Argentina como su pueblo, también siente el Perú como su pueblo. Hemos visto hace poco una entrevista, unas declaraciones del Papa en su habitación, digamos, en el lugar que él ocupa en Santa Marta, donde tenía una imagen del Señor de los Milagros y también tenía una imagen de San Martín de Porres. O sea que el Papa entiende la religiosidad popular y le tiene especial devoción a San Martín de Porres. Y con ocasión del 400 aniversario de la muerte de Santa Rosa también se ha expresado mucho de la devoción que hay en el mundo y en la iglesia de Santa Rosa de Lima. O sea que él está tratando de fomentar la religiosidad popular, que es volver a las fuentes en el sentido de enseñar a los niños a hacer oraciones, de enseñar a los mayores a pedir la extrema unción cuando estén enfermos, de que acudan pues a la procesión del Corpus Christi, que es una procesión muy popular en toda la iglesia, y lo que él predica es una cosa que ha heredado de Juan Pablo II y del Papa Benedicto, que es la misericordia. Insiste mucho en la misericordia, porque el tiempo está para eso. Estamos en un tiempo tal que la gente se siente como una ausencia de Dios, ¿no? Hay una expresión muy dura, pero que se usó mucho hace unas décadas, que es que la gente vive como si Dios no existiera. Gracias a Dios, precisamente en América Latina, la presencia de la Iglesia y la presencia de creer en Dios es más viva. Nosotros vemos, por ejemplo, los toreros que rezan antes de salir al ruedo, o los jugadores de fútbol que se persignan al salir, ¿no? Incluso los suplentes, ¿no? Y no digamos a un arquero se tapa penal. Ya. Es decir, tienen un sentido religioso de la vida. Y eso, por ahí va la pastoral del Papa Francisco. Hacia la misericordia, dice usted. A la misericordia, sin eliminar las exigencias que tiene el cristianismo, que son unas exigencias de cumplir los mandamientos, de hacer oración, de darse cuenta que la cruz existe. Todos tenemos a veces dificultades y disgustos, entonces tenemos que ir también a la cruz. Pero confiamos en la misericordia de Dios Padre. Pero en aras de esa misericordia, la misericordia quiero decir hacia las víctimas, sobre todo del abuso, de los abusadores con sotana, es a lo que voy. ¿Le parece si la respuesta, tras la pausa, vamos a hacer una pausa para la franja no electoral y regresamos? Estamos ya de regreso en la entrevista, estamos comentando acerca de la visita del Papa a Colombia con el periodista y especialista en temas de la Iglesia Católica, Federico Prieto. Nos habíamos quedado, señor Prieto, en el tema de la misericordia, si es que al Papa Francisco, que tiene esto como lema, dice usted, de su pontificado, le corresponde en ese sentido acercarse a las víctimas. En el tema de las víctimas de los atropellos por temas sexuales, que es uno de los temas que se habla,
también se podría hablar de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, las víctimas de las migraciones que mueren en los océanos, en los mares, cuando se van de Asia y de África a Europa. Pero a nosotros eso nos queda lejos. Yo quisiera subrayar primero una idea, que si bien a la Iglesia Católica ha sido centro de muchas críticas por ese tema, las otras iglesias tienen 5 o 10 veces más escándalos que la Iglesia Católica. ¿Pero qué me está diciendo con eso? No entiendo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tenía mucho más prestigio, y entonces lo que ha tratado los medios de comunicación y algunas entidades concretas es disminuir ese prestigio de la Iglesia Católica, subrayando esos actos indebidos y nefastos, pero quizás perdiendo la dimensión de que siempre el 99% de las personas dentro del clero de la Iglesia Católica se han portado bien. En cambio, en otros lugares, en otras iglesias, en algunas organizaciones eclesiales, etcétera, que no son católicas, esos mismos temas han sido mucho más graves. Lo que pasa es que la prensa no les ha tomado demasiada atención. Pero es como escandalizamos menos, ¿no? O sea, sí, porque escandalizan menos porque no tenían tanto prestigio. Ahora, yo no quiero quitarle importancia a la gravedad de esos actos por el hecho de que otros lo hayan cometido más, porque eso sería un consuelo de tontos, digamos así, ¿no? Qué bueno que lo entienda, sí. Sí, claro. Ahora, siendo menor, también la actitud de la autoridad ha sido muy dura, porque los tiempos cambian. Es decir, a lo mejor en el siglo XIX se contentaban con cambiar a un sacerdote del lugar, pero ahora no, ahora lo sacan del clero y lo mandan a su casa. O lo mantienen en la Santa Sede, ¿no? En reflexión, en momento de reflexión, como tienen a Figari. Ese caso, que ya sea, ese caso es un caso muy conocido, que es el caso del fundador de la sociedad, sí, de los sodalicios, es un caso muy conocido, pero ese caso ocurre que los delitos que se han identificado en el Perú por cuestiones de procesamiento legal han caducado. En cambio, lo que no ha caducado es el mal que han hecho. Lo que no ha caducado es el mal ejemplo que ha dado este hombre. Lo que no ha caducado es el pésimo comportamiento que ha tenido. Entonces, hay dos soluciones: mandarlo al Perú y que estando aquí arme más escándalos con juicios donde va a ganar él, porque ya sus delitos han prescrito, o tenerlo ahí encerrado en un sitio que por lo menos está lejos del sitio donde hizo daño. Yo no soy partidario de que se quede allá, yo preferiría que venga y que dé la cara. Han tomado esa actitud, a mí no me han consultado. Si me hubieran consultado, yo digo, no, mándenlos aquí, que la justicia los vea, ¿no? Ahora, eso es un caso concreto, pero yo creo que es importante subrayar que el bien que hace la Iglesia y el bien que hacen los misioneros y el bien que hace el Papa con sus viajes es inmenso. Y entonces disminuye con eso el peligro de que se sigan ocurriendo. Siempre van a ocurrir, porque los hombres somos pecadores. Siempre va a ocurrir algunos casos, pero lo que se trata es que sean los menos posibles. Por ejemplo, que la selección de las vocaciones sacerdotales o las vocaciones de vida consagrada sea más exigente. Es que eso los aleja, ¿no?, del pueblo al que usted llama el pueblo cristiano, que no haya una respuesta o que no los entreguen a la justicia de los hombres a estas personas que han cometido estos abusos. Hablamos de más de 4.000 en Australia, por no hablar de los que ocurrieron aquí en nuestro país. Y en ese sentido queda pues la pregunta en el aire, ¿no? Y hablando de un papa como Francisco, que es tan cercano, si me perdona, que da ganas de preguntarle... Papa Francisco, por favor, o sea, de verdad, o sea, no puede hacer más usted, tanto se esperaba de él por ser latinoamericano, por ser tan cercano, por tener la formación que tiene. Lo está haciendo. O sea, los escándalos más grandes se produjeron en Estados Unidos, en Irlanda, en Australia, un poco en Inglaterra, es decir, en el mundo anglosajón. En menor medida en el mundo germánico y todavía en menor medida en el mundo latinoamericano, aunque precisamente en México y en el Perú sí se dieron dos casos muy fuertes, porque fueron los fundadores los que se portaron mal. En el caso de México
fue una institución. Los que delinquieron, ¿no? Vamos a decirlo con, y acá ha sido los Salesios. Pero no digo yo que haya que pasar la página y olvidarse, pero sí que hay que aprender esa lección y evitar que suceda de nuevo, independientemente de que se tomen las medidas, entiendo que se están tomando, de desagravio, de indemnización, de atención psicológica, etcétera, de las víctimas, ¿no? Pero también las víctimas deben poner algo de su parte, no quejarse. ¿Qué más tienen que poner las víctimas? ¿Cómo que de su parte? Claro, es decir, cada uno tiene que responder ante la sociedad y ante su propia conciencia de todo lo que le pasó. Entonces, fueron víctimas inocentes, de acuerdo. ¿Ya? Fueron niños, de acuerdo. Fueron maltratados, de acuerdo. ¿Pero dónde viene el pero? El pero viene que uno no se puede rendir, que uno tiene que volver a empezar, uno tiene que volver a construir su vida. Pero no se trata de ánimo, ¿no? Depende de cada persona y claro, es que uno no se puede quedar ni, ay, fui una víctima. Sí, te trataron mal. Perdóneme, eso depende, me parece, de cada persona, ¿no? Eso le desafina al espíritu de cada persona. Tu vida y comenzar de nuevo. O sea, tenemos que aprender que la cruz, una vez le preguntaron a Benedicto XVI dónde estaba Dios. Estoy tratando de entender lo que me dice. A Benedicto XVI le preguntaron dónde estaba Dios cuando los nazis mataron a 6 millones de judíos. ¿Y qué respondió? Jesucristo estaba clavado en la cruz para perdonar nuestros pecados y redimirnos de nuestros pecados. Ahí estaba, no estaba riéndose, mirando desde un balcón, estaba clavado en la cruz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo dijo Benedicto XVI, yo no lo he dicho. Ya. Entonces, el mensaje que dio él, yo lo entendí así, es decir, todos podemos tener disgustos, inconvenientes, maltratos en la vida, no solo son éxitos. Entonces, los éxitos hay que aprovecharlos para seguir mejorando y los golpes, a veces muy duros, hay que superarlos. Ya, pero todos tenemos derecho a encontrar justicia y en ese sentido, ¿le parece que el Papa Francisco cuando venga acá a Perú debe reunirse con las víctimas? Sí, y debe animarlos, y debe alentarlos, y debe darles palabras de consuelo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y me gustaría que lo haga. Ojalá lo haga, porque en Lima, por ejemplo, va a estar solamente un día. Va a estar un día en Trujillo, un día en Madre de Dios y un día en Lima. Ese día hay que aprovecharlo las 24 horas, ¿no? Ya. Ojalá que tenga tiempo de hacer todas las cosas que esperamos de él, ¿no? Pero quiero decir, no caigamos en la trampa de ver de la Iglesia Católica y del Papa solamente un aspecto de su trabajo. Ese aspecto es un aspecto negativo, muy negativo. Pero hay otros aspectos positivos de los fieles y del clero y de los obispos y del Papa y de los cardenales. Entonces, es curioso, a mí me llama la atención que siempre que haya la oportunidad de conversar en un medio de comunicación, no deje de salir nunca este tema. Y, por ejemplo, no salen otros temas. ¿Por qué no se ha alcanzado justicia? ¿No le parece? Bueno, pero más de lo que parece. Lo que pasa es que nos hemos quedado, por ejemplo, en el Perú, entiendo yo que esta institución que hemos mencionado, los sodalicios, han hecho un trabajo paciente de desagravio, de indemnización, de pedir perdón por todas las víctimas que han identificado. Lo que pasa es que tampoco vamos a poner en el periódico ni en la televisión a cada una de las víctimas porque no les gusta venir. Ellos quieren también quitarse esa pesadumbre encima y comenzar su vida. Muchos están casados, pues tienen hijos, entonces tienen que hacer su vida y no tienen que trasladar ese sufrimiento ni a su esposa ni a sus hijos. No sé, yo no voy a juzgar. La reacción de las víctimas es personalísima y en ese sentido le corresponde a cada uno. Y socialmente también no podemos quedarnos atrapados por ese suceso. Yo no le quito dimensión al suceso. Lo que, como periodista, porque yo tengo 50 años de periodista, como periodista yo sí veo que de toda la cantidad de temas que tiene la Iglesia, no nos podemos siempre concentrar en el mismo tema. Podemos hablar, por ejemplo,
el aumento de vocaciones sacerdotales en América Latina, o podemos hablar... O del trabajo de las misiones, ¿no? Que me parece es lo más cercano Nosotros hemos sido a la palabra de Cristo. Nosotros hemos sido un país que ha gozado de la venida de muchos misioneros. Todavía en la selva hay agustinos, hay franciscanos, hay dominicos, hay jesuitas que están haciendo una misión en la selva. En la sierra, ¿cuántos siglos ha estado atendido por misioneros? Entonces, ese es otro aspecto bonito que se puede cultivar, se puede descubrir historias, se puede hablar del sacrificio que han tenido esas personas, etcétera. Y también otra cosa que me parece muy bonita, que es la santificación del trabajo ordinario. Es decir, que él, que está ahí con su cámara, ¿no? Y nosotros que estamos aquí informando al público de cómo va a ser la llegada del Papa, estamos conscientes de que tenemos una vocación cristiana y que tenemos que llevar a nuestro trabajo y a nuestra familia ese cristianismo. En vez de estar tanto, no digo que no lo hagamos, sino en vez de estar tanto acusando o incluso consolando a otros, cuando podemos con nuestra propia actitud llevar alegría, llevar gozo, llevar optimismo, llevar esperanza, llevar fe. Claro, pero son preguntas que no se pueden dejar de hacer. Le entiendo en el sentido de que usted dice atender todo en su real medida, ¿no? Y eso es un poco su intención. Yo no tengo nada que ver con esas historias, pero en cualquier caso aprovecho yo la oportunidad para subrayar estos otros aspectos que son importantes, porque si todo el mundo se planteara el llevar a su trabajo la vida cristiana, por ejemplo, el periodismo peruano mejoraría mucho. ¿Ah, sí? ¿Le parece? Muchísimo, porque se concentra en críticas. Nosotros hemos llegado en el Perú, por ejemplo, a que las mentiras, los engaños o las medias verdades, incluso las injurias, no tengan castigo por parte del Poder Judicial. Es decir, el periodista es prácticamente inmune a todo tipo de sanciones por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Esa es la verdad, nos tienen miedo. Como se dice ahora en este escándalo de corrupción, que en el fondo es pérdida del sentido cristiano de la vida, en esta corrupción de Toledo, por ejemplo, que ha sido mi compañero de trabajo 3 años. Ah, sí, trabajó con el expresidente. 3 años, en el Ministerio de Trabajo, con Alfonso Grados. Éramos los 2 asesores de Grados. Él organizaba partidos de fútbol, no trabajaba mucho. Pero yo no lo puedo defender a Alejandro, porque yo veo su conducta personal y digo, qué pena, ¿no? Entonces, toda esa conducta, los periodistas la achancamos y la achancamos y la achancamos. Hacemos bien porque estamos hartos de corrupción, pero tenemos que hacer un esfuerzo para orientar el país hacia un camino más positivo, más esperanzador, de las cosas buenas, ¿no? Es su impresión, señor Prieto, y la respetamos. Tenemos, de hecho, ya imágenes de la llegada del Papa Francisco. Está llegando ahí ya el vuelo que trae consigo al sumo pontífice a la ciudad de Bogotá.